Dale. Buenas, ¿cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? Esta semana vamos a grabar con el profesor Guillermo, que es el ayudante, asistente. Vamos a continuar hablando de resistencia. Vamos a ver las otras áreas funcionales. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo el área funcional regenerativa? Y esta semana vamos a ver las otras tres áreas funcionales que se encuentran dentro de la resistencia aeróbica. Cuando hablamos de área funcional nos referimos a las zonas de entrenamiento. ¿Qué sería una zona de entrenamiento? Es que según el tipo de ejercicio que yo haga, va a modificar en la frecuencia cardíaca del jugador y voy a entrenar un área u otra dentro de la resistencia. Ya estuvimos hablando de el área regenerativa, estuvimos viendo las características y todas las propiedades que tiene esa área, y hoy vamos a hablar las otras tres áreas que nos quedaron. Guillermo, si tenés algo para aportar, algún aporte. No, por ahora no, arrancar nomás y yo trato de ir complementando. Bueno, recuerden Porque el no estoy, área. no. ¿Qué? Dale, dale, dale. Recuerden el área funcional regenerativa, donde se trabajaba a una intensidad muy baja, donde se realizaban esfuerzos que no requerían un mayor desgaste y se utilizaban con la intención de movilizar, de hacer circular la sangre por el organismo para mejorar procesos de lesión, de microlesiones. Por ejemplo, si una persona tiene un golpe, eh, al otro día, si se incide sobre el área regenerativa, esa persona va a trotar, va a hacer circular la sangre va a traer sustancias que van a reparar ese tejido que fue roto en el golpe. Entonces, esa área es muy utilizada. También en el principio de la entrada en calor se utiliza mucho el área funcional regenerativa, que tiene diferentes objetivos trabajar esa área funcional regenerativa. Después, el área funcional que le sigue en lo que refiere a la intensidad es el área subaeróbica. Cuando pensamos en lo subaeróbico, quiere decir que es algo de mediana intensidad o de media baja intensidad. Cualquier ejercicio que ustedes conozcan que son de intensidad baja, generalmente están incidiendo sobre esta área funcional. Por ejemplo, galopas, bueno, galopa dependiendo de la intensidad que lo haga, cualquier ejercicio dependiendo de la intensidad que lo haga puede ser un área funcional o si hago una galopa bien despacito, como hacen ustedes en clase generalmente, estamos sobre un área funcional regenerativo. Ahora, si aumenta un poquito la intensidad de la galopa, es muy probable que vaya a trabajar sobre el área funcional subaeróbica. Si hago la galopa muy rápido, o más rápido, voy a estar incidiendo sobre el otro área funcional, que vamos a ver después, que es la superaeróbica. Y si hago la galopa lo más rápido que puedo, voy a estar o en un VO2 máximo o voy a estar en un ejercicio anaeróbico, que el anaeróbico se refiere a ejercicios donde la demanda de oxígeno no es la suficiente para suplir, o sea, la oferta de oxígeno no es la suficiente para suplir la demanda. Se realizan, habíamos puesto el ejemplo en clase de una carrera de 100 metros, por ejemplo, que nos ponemos a mirar, la persona está respirando, está ingresando oxígeno a su organismo, está expirando, o sea que está evacuando el dióxido de carbono, pero a nivel muscular hay tanta contracción y relajación que hace que se rompan muchas moléculas de ATP en la célula y eso consume oxígeno y la demanda a nivel celular de oxígeno es mucho más grande que el oxígeno que ingresa al cuerpo. Entonces, se dice que cuando se hace actividad muy intensa es anaeróbica, sin presencia de oxígeno. No es por el oxígeno que ingresa por la vía respiratoria, es a nivel muscular. Bueno, seguimos. Esta área funcional es la que se utiliza siempre cuando
se quiere entrenar durante un periodo largo de tiempo, esos trabajos que se realizan de 30, 40 minutos sin pausa, estoy sobre el área funcional subaeróbica. Si se ponen a pensar, es muy desgastante realizar un ejercicio físico durante todo ese tiempo, 30, 40, 50 minutos, a una intensidad muy alta. Se consumen la fuente, o sea, los sistemas energéticos, los sustratos energéticos que nosotros tenemos, que puede ser los carbohidratos, las grasas o las proteínas, se consumen mucho más rápido si yo hago el ejercicio mucho más intenso. Entonces, si quiero hacer ejercicio de mucha duración, muy probable que lo haga con poca intensidad. También es un área funcional que se utiliza para bajar el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque al hacer de baja intensidad, la fuente de energía que se utiliza son las grasas, que son ácidos grasos libres que se encuentran circulando en la sangre, y también son otros tipos de grasa que se encuentran dentro de los músculos o en las paredes de los músculos, que cuando comienzo a utilizar la grasa como fuente de energía, el metabolismo empieza a descomponer esas moléculas de grasa que están ubicadas en algún lugar y lo convierte en energía. Entonces, por eso se dice que el ejercicio adelgaza, porque utiliza como fuente de energía la grasa para producir ATP, rompe esa molécula de grasa. En personas que no están entrenadas, esta capacidad va a mejorar, o sea, esta área funcional va a mejorar su capacidad aeróbica. En personas entrenadas simplemente va a mantener la capacidad que ya tenía. Personas entrenadas no van a mejorar su rendimiento si entrenan en esta área funcional de baja intensidad. Solamente van a mantener o pueden utilizarla para prevenir alguna lesión o algo, pueden utilizar esta área funcional. Como esta área funcional utiliza la grasa como fuente de energía, lo que hace el organismo es que preserva el glucógeno. El glucógeno en realidad son 12 moléculas de glucosa. La glucosa es azúcar. El azúcar que se ingiere se deposita en el hígado y en el músculo como glucógeno. Se juntan 12 moléculas y se depositan como glucógeno. ¿Qué pasa? Cuando nuestro organismo requiere de esa fuente de energía, del azúcar, esas moléculas de glucógeno se rompen y pasan a la sangre como glucosa, que ahí de la sangre va hasta las células musculares, donde se da todo el proceso que hace que se genere energía a partir de esa fuente de esa fuente de energía. Este sistema lo que hace es utilizar la grasa y guardar ese glucógeno. El glucógeno se utiliza en ejercicios de mayor intensidad. Cuando yo quiero correr rápido, por ejemplo, yo estoy rompiendo el glucógeno, transformando esa molécula de glucógeno en glucosa y utilizándolo como energía. Entonces, si puedo tener un buen nivel de entrenamiento y hacer ejercicio que sea a una mayor velocidad, pero dentro de esta área funcional voy a hacer eso. Voy a usar grasa y voy a preservar glucógeno para cuando tenga que hacer un sprint, por ejemplo, que un sprint es un pique o una carrera de mayor intensidad. Después es importante que cuando entreno sobre esta área funcional, a nivel celular lo que hago es aumentar la cantidad y el tamaño de las mitocondrias. Las mitocondrias, no sé si saben, son organelas que se encuentran adentro de la célula. Por ejemplo, tenemos una célula acá, esa célula tiene un núcleo, y adentro de la célula tiene diferentes organelas. Tiene resículo endoplasmático, tiene el citoplasma, que sería el líquido, y las mitocondrias. La mitocondria
las células tienen cierta cantidad de mitocondrias. Dentro de la mitocondria, cuando ingresa el azúcar, cuando ingresa la grasa o la proteína, se convierte en energía acá dentro de la mitocondria. Entonces, cuanto más grande yo tengo las mitocondrias, más voy a producir energía. Y cuanto mayor cantidad de mitocondrias tenga, también voy a producir más energía. Entonces, si yo quiero mejorar la producción de energía de mi organismo, puedo utilizar este área funcional que me va a hacer eso. Me va a favorecer el aumento de la cantidad de las mitocondrias y del tamaño de las mitocondrias. Después las características de esta área, que es la más utilizada generalmente. ¿Vieron los deportes colectivos sobre todo? Generalmente estamos utilizando esta área funcional. ¿Por qué? Porque el deporte colectivo, el jugador no está toda la hora corriendo. El jugador corre, camina, trota, corre, camina, trota, corre muy rápido, camina, trota. Entonces, lo que más hace es trote suave, trote para atrás o trote en diagonales, tipo galopa. Y todo eso está dentro de esta área funcional. Se utiliza mucho para saber si es dentro del área funcional la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, las pulsaciones del corazón por minuto, tienen que estar entre un 45 y un 60%. Y puedo hacer trabajos de larga duración, desde 30 hasta 90 minutos. Cuando trabajo sobre esta capacidad, cuando termino de trabajar para volver a recuperarla, necesito mínimo de 12 horas de recuperación. Pero reitero, 12 horas de recuperación cuando estoy en el área funcional subaeróbica, cuando son ejercicios de baja intensidad. Si son ejercicios de mayor intensidad, no me recupero en estas 12 horas. Así que por ahí, si no saben muy bien manejar la relación, el trabajo, esa relación trabajo-pausa, les conviene esperar 24 horas para volver a estimular esta capacidad. Y la actividad que se hace mayormente es el trote de mediana intensidad. Memo, ¿alguna aclaración? ¿Algo? No, que les quede bien claro el tema de la intensidad del trabajo, el volumen de trabajo, el área subaeróbica lo que le permite es tener un mayor tiempo de trabajo, no sé si volumen, un mayor tiempo de trabajo. Y que le quede claro cuál es el objetivo que quieren lograr, ¿no? En cada área. Eso sería lo más destacable, lo que le debería quedar más claro. Podríamos hacer un repaso después de dar todas las áreas de los objetivos en cada área, ¿no? Sí, yo creo que sí. Dale. ¿Seguimos entonces? ¿O querés seguir? Dale nomás. No, dale. Bueno, seguimos. Hago ejercicio más intenso del que estaba haciendo. Ahí voy a incidir sobre esta área funcional que es la superaeróbica. La intensidad acá es una intensidad media alta. Son carreras de una intensidad bastante alta. Es muy utilizada el entrenamiento de esta área funcional en los deportes colectivos porque muchos esfuerzos del deporte colectivo se asemejan a esta área. Esas carreras que no son a máxima velocidad, generalmente estoy incidiendo sobre lo superaeróbico. ¿Vieron los jugadores de fútbol cuando vuelven corriendo, pero no vuelven a máxima intensidad en un sprint? Vuelven con un trote fuerte, bueno, están sobre el área funcional superaeróbica. ¿Qué hace esto? Esto hace que el jugador sea más eficiente aeróbicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el jugador corra a mayor velocidad, pero que siga siendo aeróbico, que no pase a ser anaeróbico, sin presencia de oxígeno. Cuanto más eficiente puede ser un jugador, cuanto más rápido puede correr dentro del metabolismo aeróbico, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a cansarse menos y va a tener un mejor rendimiento. Es lo que más se entrena también, Bruno, ¿no? A nivel de En deporte entrenadores y colectivo. eso.
Sí, en Es lo que deportes más se colectivos. entrena también. Sí, porque viste que la otra área funcional no tiene una, o sea, personas entrenadas, entrenándola no van a mejorar. Sí, sería un Siempre, regenerativo el otro. sí, siempre, o mantenimiento, siempre en los deportes colectivos se trata de mejorar la resistencia de los jugadores para poder sacar provecho de eso. Ahora, si es para personas que no son deportistas, pueden normalmente trabajar en el área subaeróbica, que generalmente las personas que no son deportistas tienen el objetivo de mejorar su calidad de vida, su salud, y trabajando en la resistencia subaeróbica no van a tener ningún problema en cuanto a de equivocarse o a no saber manejar esa relación trabajo-pausa. Bueno, esta área funcional mejora la capacidad de las mitocondrias para metabolizar, o sea, hace que las mitocondrias trabajen más rápido, produzcan energía más rápido. Para incidir sobre esta área, para que un trabajo sea super aeróbico, tiene que ser entre un 65 y un 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Más adelante vamos a ver cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima, para que después ustedes sepan cómo realizar o cómo saber cuál es cada área funcional de cada persona. Eso ya te da la pauta que tiene que ser una persona mínimamente entrenada, ¿no? Sí, No, hasta 75 no es tanto tampoco, pero sí, pero lo que es igual. importante que tenemos que tener en cuenta es que las personas tienen características individuales. Por ejemplo, Guillermo y yo salimos a correr los dos a una intensidad alta y capaz que él está en un 65% de, de su frecuencia cardíaca máxima y yo voy junto con él y estoy en 90 porque estoy menos entrenado. Y vamos a la misma velocidad y los dos estamos trabajando cosas diferentes. Por eso, cuando se realizan entrenamientos de resistencia, cada persona tiene que regularse a sí mismo según su nivel de entrenamiento. No pueden ser tareas similares para todas las personas. Después la duración, entre 25 y 45 minutos. El combustible que utiliza es el glucógeno. ¿Se acuerdan que el subaeróbico utilizaba la grasa como fuente de energía? Este sí utiliza el glucógeno, el azúcar. Entonces, si yo me mantengo más tiempo utilizando grasa cuando necesito hacer actividad más fuerte, uso glucógeno. ¿Ah? Después de trabajar sobre esta capacidad, es un mínimo, tengo que tener de 12 horas para poder al otro día, por ejemplo, o 2 veces en el día, estimular. No recomiendo utilizar 12 horas porque si no se tiene la experiencia y no se sabe medir el nivel de entrenamiento de cada persona, podemos equivocarnos y en vez de trabajar esta capacidad, que es esta área funcional, que es la superaeróbica, trabajar el consumo máximo de oxígeno, que esta, cuando yo la trabajo, requiere de, miren acá, 36 a 48 horas de recuperación. Entonces, si a ustedes por ahí se les ocurre querer trabajar sobre el área funcional superaeróbica, mínimo dejen 24 horas para poder estimular de vuelta esa área funcional o la resistencia en sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué actividad hago para cuando estoy en esta área funcional? Carrera rápida, media intensidad o media alta intensidad. Después el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que mi organismo utiliza por minuto. ¿Vieron cómo es el proceso de utilización de oxígeno, no? Inspiro por la boca, nariz, aire que contiene oxígeno, por las vías respiratorias va a los pulmones, cuando llegan los pulmones, a través de los alvéolos capilares, que los alvéolos capilares se conectan con el corazón, se pasa ese oxígeno de los pulmones al corazón. El corazón, cuando se contrae, manda sangre que contiene oxígeno a todos los músculos. Y esa sangre ingresa a las células musculares que si yo necesito ese oxígeno para generar combustión
y generar energía, utilizo el oxígeno. Si no necesito, no lo utilizo. Después que se utiliza en la célula, ese oxígeno vuelve por las venas hacia el corazón. Por eso la sangre arterial, por la arteria, el oxígeno va por la arteria y vuelve por la vena. La sangre arterial es roja y la sangre venosa es lila o verdecita, por eso mismo, porque cuando vuelve trae dióxido de carbono y sustancias de desecho. Y ahí, por el sudor y por cuando expiro, largo ese dióxido de carbono. ¿Verdad? El consumo máximo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que mi corazón puede eyectar, mandar a los músculos a través de las arterias por minuto. Y se mide en litros por minuto. Se vio que estaba corriendo. Murió el perro. Se mide en litros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tiene un corazón entrenado, que puede mandar, por ejemplo, 7 litros por minuto a su corazón, a los músculos, va a tener mucho menor desgaste que una persona que tiene menor entrenamiento y su corazón puede eyectar, por ejemplo, 4 litros de sangre por minuto. ¿Por qué? Porque la sangre contiene o transporta el oxígeno, y cuanto más oxígeno tengo a nivel celular, más aeróbico van a ser mis ejercicios. Recuerden que lo anaeróbico son ejercicios de altísima intensidad que tienen muy poca posibilidad de resistir a esa intensidad. Cuanto más aeróbico puedo hacerlo el ejercicio a mayor velocidad, mejor. Bueno, en individuos sanos, acá tenemos el VO2 máximo puede ir entre 2 a 7 litros por minuto absoluto. ¿Qué pasa? El VO2 absoluto es el que se realiza, es el resultado de una evaluación que se puede hacer. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que se hacían antiguamente los test de Cooper, por ejemplo, de correr durante 12 minutos alrededor de la pista de atletismo? Ahora hay test más modernos, que son, por ejemplo, se llama de naveta, que se corren 20 metros con un dispositivo que emite un sonido. El dispositivo hace un ruido, hace pip, y se corre 20 metros, y hay que llegar junto con el ruido del otro lado. Cuando hace pip de vuelta, vuelvo. Y así vuelvo, esos 20 metros, al ritmo del sonido ese que me va marcando el dispositivo. Y cuanto más tiempo aguanto, me va a dar un resultado. Ese resultado es el VO2 máximo absoluto. Pero ¿qué pasa? No se tiene en cuenta acá el peso corporal. Por ejemplo, ¿cuánto pesas, Memo? ¿Qué? 80 y 81, 82 estoy pesando ahora, creo. Solo. Bueno, yo estoy pesando 95. Sí. Sí. Entonces, hacemos un test, Guillermo y yo, y los dos aguantamos lo mismo en el test. Pero ¿qué pasa? Él pesa 81 y yo peso 95, que en realidad peso más, pero no importa. Él va a estar más desentrenado que yo. ¿Por qué? Porque él va a mandar, o sea, su corazón va a mandar la misma cantidad de sangre que manda el mío por minuto, pero él va a tener mucho menos peso corporal, mucho menos masa a donde mandar esa cantidad de sangre. Entonces se hace, simplemente para comentar, un cálculo para después sacar el VO2 relativo de la persona, para saber, según el peso corporal, cuál es el consumo de oxígeno real, que este no es en litros por minuto, es en mililitros por kilo por minuto. Para que tengan, para que sepan los ejercicios de VO2 máximo, tienen que ser ejercicios de alta intensidad, que tienen que estar al límite de lo anaeróbico. Ejercicios que requieren mucho esfuerzo físico. Y hay muchas acciones de los deportes colectivos donde se utiliza este VO2 en las carreras largas que se dan
en cualquier deporte, por ejemplo, un basquetbolista agarra un rebote y se va picando de aro a aro, muy probable que dependiendo la velocidad que vaya, la intensidad que vaya, esté o en un VO2 máximo o un anaeróbico. ¿Qué características tiene? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el VO2 máximo es genético. ¿Qué pasa? Si yo no tengo un componente genético óptimo para mejorar esta área funcional, voy a mejorar muy poco. Y el 70% del máximo de esta capacidad genética puedo entrenar, mejorar un 30% solo. Si yo no tengo un buen consumo de oxígeno, entreno mucho, bueno, voy a mejorar solamente un 30%. No es una capacidad que tiene gran entrenabilidad. Si vemos, perdón, nadie funcional. Si vemos, por ejemplo, un subaeróbico, un superaeróbico, se puede mejorar un 50% más. Acá no. Después, se mejora poco y solamente se mejora hasta los 25 años. Personas con más de 25 años, yo estoy con 24, así que si me pongo a entrenar ahora, mejoro un poco. Guillermo tiene 22. 7. 3 años para mejorar. Casi el doble tengo. Y después de los 25 años se comienza a perder un 10% por década. O sea que una persona con 50 años perdió un 25% de su capacidad de VO2 máximo. Para trabajar, para incidir sobre el VO2 máximo, tengo que trabajar entre un 75 y un 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Y el trabajo es muy intenso, que rara vez yo puedo realizar más de 8 o 10 minutos. El combustible que utiliza es el glucógeno, el azúcar como fuente de energía, y la recuperación después de incidir sobre esta área funcional es de 36 a 48 horas. No puedo entrenarla todos los días. Tengo que entrenar y hacer una pausa de 2 días. El otro día que hago, bueno, haré fuerza o haré un regenerativo, pero VO2 máximo no puedo entrenar. Un subaeróbico puedo hacer, VO2 máximo no. Y lo último, la última diapositiva que es, se deben estar preguntando ustedes, ¿cómo hago yo para saber cómo calcular, cómo saber si una persona está en un regenerativo o un subaeróbico o un superaeróbico o un consumo de oxígeno máximo? Eso se calcula según la frecuencia cardíaca de cada persona. Generalmente, antes se decía que estábamos menos de 120 pulsaciones por minuto regenerativo, entre 120 y 140 subaeróbico, entre 140 y 160 superaeróbico, y entre 160 y 180 pulsaciones por minuto VO2 máximo. Pero eso no tiene en cuenta las características individuales de la persona, no tiene en cuenta la edad, no tiene en cuenta el nivel de entrenamiento. Entonces lo que se hace es un cálculo a partir de, con esta cuenta que yo les vamos a dejar acá, que es muy sencilla y que con eso pueden estimar, no es 100% exacto tampoco porque tiene algo de subjetividad, pero pueden estimar más o menos cómo calcular la frecuencia cardíaca en cada área funcional de cada persona. Miren bien, para calcular la frecuencia cardíaca, lo primero que tengo que tener en cuenta es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ven acá? ¿Cómo sé cuál es la frecuencia cardíaca máxima de cada persona? Es 220, tengo que restarle la edad. Yo, por ejemplo, tengo 37 años, 220 menos mi edad sería 183 pulsaciones por minuto. Esa sería mi frecuencia cardíaca máxima. Después, tengo que tener en cuenta otro dato que es la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué es en reposo? Cuando yo estoy durmiendo, por ejemplo, cuando estoy muy tranquilo, la frecuencia cardíaca va a bajar. Cuando yo estoy en movimiento, la frecuencia cardíaca sube. Entonces, cuando la persona se despierta, si ese momento no fue un momento estresante, que sonó el despertador, que pasó una moto bochinchera, que ladró el perro como hace un rato,
esa persona se va a despertar muy tranquila. En ese momento se mide la frecuencia cardíaca. Me imagino que todos deben saber medir la frecuencia cardíaca. Si no saben, ya les enseñamos. Para medir la frecuencia cardíaca, vienen relojes que se llaman Polar, generalmente, que se pone una cinta a la altura del esternón. El esternón es acá, en el pecho, que eso le va a medir la cantidad de veces que golpea su pulsación, su corazón por minuto, y le va a dar en el reloj el número de pulsaciones por minuto. Si no tienen esa tecnología, pueden hacerlo de una forma más tradicional, más casera, que no es tan, no es tan eficiente como el reloj, pero que puedo por lo menos estimar la frecuencia cardíaca. Con su mano derecha utilizan el dedo índice y el dedo del medio y se buscan del lado izquierdo donde está la aorta. La aorta es la arteria que irriga toda la zona de la cabeza, que sale del corazón y irriga la cabeza. Entonces, busco dónde está la aorta y ahí, a partir de que la encontré, con un reloj, miro 15 segundos. Mientras miro esos 15 segundos, voy contando cuántas veces ese corazón eyectó sangre que la aorta se va a mover, van a sentir como una pulsación. Entonces, mido, si en 15 segundos, por ejemplo, mi corazón tuvo 15 o 14 pulsaciones, multiplico por 4. ¿Por qué por 4? Porque es un minuto, 60 segundos. 15 por 4, 60. Entonces, de ahí voy a saber las pulsaciones por minuto. 14 por 4 da 28, 56, ¿no? Sí, 56. Mi frecuencia cardíaca sería 56. ¿Por qué? Porque en 15 segundos mi corazón tuvo 14 pulsaciones por minuto. Si yo hago ejercicio, van a darse cuenta que el corazón va a golpear mucho más rápido. Capaz que en vez de 14 pulsaciones en 15 segundos voy a tener 30. Ahí mido 30 en 15 segundos. 30 por 4 son 120 pulsaciones por minuto. Si no encuentro en la aorta, puedo tomarme en el pulso también. Buscan dónde es, con mucha sensibilidad. Se aconseja utilizar el dedo índice y el dedo del medio, no el dedo pulgar, porque el pulgar tiene una irrigación que hace que varíe, que se confunda la sensibilidad de la persona. Entonces, utilizando esos dedos, busco en el pulso y a partir de ahí cuento. Bueno, después que sé cuál es la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos mi edad, en mi caso es 183. Después que sé la frecuencia cardíaca en reposo, en mi caso vamos a suponer que es 53. 53, 183 es la máxima. Voy a saber lo que es la reserva cronotrópica. ¿Qué sería la reserva cronotrópica? Sería la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. En mi caso, la máxima era 183 y la frecuencia cardíaca en reposo era 53. Hacemos 183 menos 53 me va a dar 123. Era 183. 133. 133 me va a dar a mí. 183 era mi frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos de edad. Sí. Y 53 es mi frecuencia cardíaca en reposo. Me va a dar 133 como reserva cronotrópica. ¿Estamos de acuerdo? Vieron que es muy sencillo, ¿no? Después de saber esos datos, simplemente voy acá, a este cuadrito que yo se lo voy a mandar, y a partir de ahí ya sabemos cuántas pulsaciones por minuto tiene que tener cada persona para estar en el área funcional regenerativa. En mi caso, por ejemplo, reserva cronotrópica mi era 133, ¿no? 133. Tenés el celular ahí, me manda abriendo la calculadora. Dale. 133 por 0,5 más la frecuencia cardíaca en reposo, que era 53. Entonces, 133 por 0,5
66,5. ¿Cuánto dio, Memo? Por 0.5. Da 66,5, 66,5. 66,5 más Más 53. 53 era Sí, era la frecuencia 119. cardíaca en reposo. 119. 119,5. Entonces, yo para trabajar en el área funcional regenerativa tengo que estar entre 119 pulsaciones por minuto mínimo y el máximo, Memo, 133, que es la reserva 132. cronotrópica, por Acá estamos 0,6. sacando fotos. 133 por 0,6. Da 79,8. 79,8 más 53, que es la frecuencia cardíaca en reposo, 132. 132. Miren acá. Yo, según mis datos, para estar en un área regenerativa, tengo que estar entre 119 pulsaciones por minuto y 132 pulsaciones por minuto. Si yo hago un ejercicio que mi frecuencia cardíaca está en esas pulsaciones, yo estoy en el área regenerativa. Ahora, el techo de uno, miren acá, el techo de uno es el piso del otro. Si mi área funcional regenerativa tenía como techo 132 pulsaciones, yo esto no lo voy a calcular porque yo ya lo tengo. ¿Vieron que es igual? En el subaeróbico tengo que trabajar entre 133 pulsaciones y el máximo sería, a ver, 133 por 0,7 por Da 93. 93 más 53, 146. 146. Bueno, ¿No? entonces yo, Sí. para trabajar en el área funcional subaeróbica, tengo que trabajar entre 132 y 146 pulsaciones por minuto. Después, para trabajar entre un superaeróbico, yo ya sé cuál es mi piso, que es 146. Ahora vamos a ver el techo. El techo es lo mismo, 133 por 0,8. 106. ¿Cuánto? Con 4. 106. 106. 106. Más 53, 159. 159. Sí. Yo, para trabajar en un área funcional superaeróbica, tengo que estar entre 146 y 159 pulsaciones por minuto. Y para ver el VO2 máximo, 159, que va a ser el techo del superaeróbico y el piso del consumo de oxígeno, y vamos a calcular, a ver, 133 por 0,9. 119. 120. 120 más 53, 173. Sí. Yo, para estar en un área de consumo de oxígeno, tengo que estar entre 159 y 173 pulsaciones por minuto. ¿Vamos? Bueno, esperemos que hayan entendido más o menos qué son las áreas funcionales. Y la consigna se la ponemos en el... Ah, tenemos el objetivo, ¿no, Memo? Habíamos hablado. Sí. ¿Querés darle vos? No, dale. Dale, no te pongas tímido. No, dale, tranqui. Bueno, objetivo en las diferentes áreas funcionales. En un regenerativo, yo voy a tratar de hacer circular la sangre cuando tengo mucho cansancio, mucha fatiga. Y también tengo que tratar de mejorar el rendimiento acá, mejorar lo que es el número de mitocondria y consumir grasa. Si yo quiero consumir mucha grasa, tengo que tratar de incidir sobre esta área funcional regenerativa y subaeróbica. El objetivo del subaeróbico
es mantener la resistencia o mejorar en personas que están muy desentrenadas. ¿Cómo son las intensidades? En el regenerativo, muy baja. En la subaeróbica, mediana a media baja. ¿Cuánto tiempo puedo, cuánto tiempo tengo que esperar para dar otro estímulo dentro de esas áreas? 12 horas. Si hice un trabajo donde el área funcional que trabajé fue la regenerativa o la subaeróbica, a las 12 horas puedo volver a dar el estímulo. Después, superaeróbica, acá sí yo trato de mejorar la capacidad aeróbica de las personas. Ahí sí yo voy a tratar de mejorar, de tener un mayor rendimiento que me pueda servir para un deporte. ¿Qué pasa? Cuando si trabajo sobre esta capacidad, puede que le dé estímulos de la otra capacidad también, de la otra área funcional, perdón, de 2 máximo. Entonces, mínimo requiere de 12 horas de recuperación, pero yo aconsejaría a una mayor cantidad de horas, mayor tiempo. Después tendremos el VO2 máximo, que el objetivo de entrenar en esta área funcional sería mejorar la potencia aeróbica. ¿Qué es la potencia aeróbica? Es la capacidad de hacer ejercicios a alta intensidad, pero dentro del metabolismo aeróbico. Siempre pongo como ejemplo el Cebolla Rodríguez y el Robert Rodríguez. El Cebolla Rodríguez es el jugador aquel que ahora estaba en Peñarol, que juega en la selección, me imagino que la mayoría lo conoce, que siempre al final del partido daba unos piques muy, muy grandes, con mucha intensidad y sorprendía a todo el mundo. Bueno, ese jugador tiene un consumo de oxígeno, un VO2 máximo elevado. Cuando incido sobre esa área funcional, ahí sí es demasiado exigente, los trabajos no pueden ser muy largos, vieron que cuanto más voy aumentando la intensidad, más voy bajando el volumen sería el tiempo de trabajo. Cuanto más voy acercándome a las áreas funcionales que tienen un mayor desgaste, menos tiempo de trabajo voy haciendo. El regenerativo puedo hacerlo 40, 50 minutos sin ningún problema, el subaeróbico también, el superaeróbico 20, 30, 40 minutos, y el VO2 máximo más o menos hasta 10, 12 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y después de incidir sobre esta área funcional, mínimo 36 a 48 horas de recuperación para volver a dar un estímulo en esta área. Memo, no sé si algún aporte. Sí, que tengan en cuenta eso que mencionaste, a más intensidad de trabajo, más tiempo de recuperación y menos volumen. O sea, cuanto más baja el área funcional, vas a aumentar el volumen y a disminuir la pausa, el descanso. Cuanto más fuerte el trabajo, menos volumen, o sea, menos tiempo de trabajo y más recuperación. Que les quede bastante claro eso. Bueno, les dejamos el link en la plataforma y le vamos a poner una tarea. Y bueno, tanto Guillermo como yo estamos a la disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir durante la semana referido a este tema. Y después la semana que viene, como siempre, estaremos subiendo otra tarea con otro tema que va a ser relacionado al que venimos trabajando hasta ahora. De mi parte, pongo las órdenes y que pasen bien. Memo, no sé si querés decir algo. No, chiquilines, más allá de la parte académica o no, que traten de mantenerse en contacto entre ustedes o con los profesores, que se mantengan motivados para trabajar, que no se olviden, que no se desmotiven, y tal eso, que se mantengan ahí en línea, que se mantengan trabajando, que busquen incluso ustedes material para reforzar un poco lo que les dio Bruno, y vamos arriba, es eso nada más. Dale. Bueno, nos vemos entonces. Pasen bien.